Hola a todos, yo soy Joaquín Dulanto y junto a Rafael Ocampo les guiaremos en esta visita por el hermoso museo llamado el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, o también conocido como LUM. Para empezar, podemos apreciar la bella entrada de este museo, donde se nos muestran los escalofriantes datos de la época del terrorismo, es decir, entre los años 1980 y 1993, mencionando que este terrible movimiento llegó a causar casi 50.000 muertes, generando una terrible guerra interna en el país. Ahora entramos a la sala de orígenes de la violencia, donde les hablaremos acerca de cómo se originó el Partido Comunista del Perú, o también conocido como Sendero Luminoso. En primer lugar, veremos que este partido tuvo de creador a Abimael Guzmán y su segundo al mando, Osman Morote, los cuales compartían ideología. Y estas ideologías, o sea, estas dos integrantes, eran de tendencia ideológica marxista, leninista y maoísta. Este movimiento se inició a comienzos de los años 1980 en la ciudad de Ayacucho. Para ser más preciso, en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, lugar donde Guzmán enseñaba filosofía, de los cuales muchos de los estudiantes de esa universidad adoptaron la ideología radical del Sendero Luminoso. Acá podemos apreciar los dos ámbitos educativos que tiene el museo, donde veremos diversa información acerca de la época del terrorismo. Empezar tenemos que regresar en el tiempo al año 1980, en el gobierno de Belaúnde. Se convocan nuevas elecciones y es ahí donde se comete el primer atentado terrorista. Quemaron anáforas y cédulas de votación. 2 años más tarde, tomaron por asalto las cárceles de Ayacucho, matando varios policías y liberando a prisioneros senderistas. Con el paso del tiempo, Sendero empieza a expandirse por toda la sierra, tomando control de muchos pueblos por medio de terror, apagones, coches bombas, de escolarizaciones. En estos años se dieron a su ejército todos los campesinos y se refugiaban en diversos pueblos, y era muy complicado identificarlos, ya que no usaban ningún tipo de uniforme. Es por eso que hubo muchas confusiones y militares mataron a cientos de inocentes creyendo que eran terroristas. En 1985 empieza el gobierno de Alan García y por consiguiente en el año 1986 ya se habían capturado a muchos senderistas hasta que se llevó a cabo la matanza en los penales. Los prisioneros senderistas organizaron diversos motines en diversos penales, entre ellos el más resaltante, el penal del Frontón. Tomaron como rehenes a policías y municiones, enfrentándose a la Marina de Guerra del Perú, dejando más de 300 muertos, entre ellos senderistas, marinos e inocentes. Hasta que en el año 1998 atrapan a Osman Morote, el segundo al mando después de Abimael. Y el 5 de marzo de 1990 se crea el GIN, Grupo Especial de Inteligencia del Perú, que tenía la única misión de acabar con el terrorismo. Y el 28 de julio de ese mismo año empieza el gobierno de Alberto Fujimori. 16 de julio de 1992 se lleva a cabo el atentado de Tarata. Un coche bomba explota en la calle de Tarata en Miraflores, dejando 40 muertos y más de 150 heridos. Y el 12 de septiembre, el GIN llevó a cabo la operación La Historia, donde atrapan a Yuma y Luzma, su esposa Elena Iparaguirre, Maritza Garrido Leca y otros, y acaba con el terrorismo en el gobierno de Alberto Fujimori. Y finalmente, el 7 de octubre, un tribunal con el rostro cubierto
declara una sentencia viva a Guzmán con una cadena perpetua. Ahora pasando a la sección, como pueden ver, de Uchuracay. Ahora vamos a contar tres relatos de las trágicas y dolorosas historias de estas de esos tres pueblos peruanos. Eh, Primero, comenzando con el de Uchuracay. Este es un pueblo Uchuracay fue una de las comunidades más afectadas por el Sendero Luminoso durante esta etapa, y el Sendero Luminoso causó un total de casi 135 muertes y casi como la tercera parte de su población. Pero esa no es la historia que vamos a contar. La historia trágica que ocurrió en Churacay durante esos tiempos fue que 7 periodistas fueron asesinados por la gente del pueblo. Estos fueron trágicamente confundidos con gente del Sendero Luminoso y fueron agarrados por la gente y asesinados con piedras, les dieron piedras y palos y les dieron muerte ahí mismo en la ciudad, hasta que hace poco salió a la luz este caso, cuando ya la democracia en el Perú pudo surgir de nuevo y de una buena manera, y recién vieron a luz estos tres sucesos. Ya hemos contado el de Churacay. Bueno, ahora pasando a la segunda historia. Esta es la historia de Putis. Ese es otro pueblo, otra comunidad peruana que también surgió por una de las más trágicas historias de las tres que tenemos. Eh, y como pueden ver en la ULM, esta historia o sea, nos relata la historia del pueblo de Putis, y de cómo casi más de 200 personas, casi 300 personas, fueron engañadas por los militares, que habían confundido a esta comunidad, a las personas de esta comunidad, como por senderistas. Estos fueron engañados y los militares le dijeron que los iban a trasladar a algunas personas a otro sitio más seguro, los iban a trasladar, y fueron engañados y fueron llevados a esta ciudad, a este pueblo, y los obligaron a cavar casi su propia tumba. A casi casi 300 personas fueron fusiladas, incluyendo a niños, y fueron enterrados en esos pozos profundos. Recién en el 2001 fueron encontrados, cuando estos pozos fueron abiertos en esta comunidad, se encontraron eh, casi 92 restos de personas dentro. Y eso solo fue en un pozo. Hubieron muchos más, casi, casi 300 personas. Fue una tragedia horrible. Después, pasando a la tercera historia, es la última historia que podemos ver en esta sección del recorrido, la cual nos habla de la comunidad Ayaninka. Básicamente este pueblo Ayaninka, llamado Ayaninka, era un pueblo de la selva, el cual estuvo bajo el poder de ambos, el Sendero Luminoso y el MRTA. Fue un pueblo que sufrió eh, varias consecuencias. Un montón de gente murió debido a que estos dos bandos, o sea, estos dos bandos terroristas intervinieron en este pueblo, y fue horrible. Más de 2000 personas, incluyendo a niños, fueron llamados por el MRTA para servir, les dieron armas a los niños, y como digo, más de 2000 personas. Esto no fue hasta que los propios ayaninkas hicieron su propio ejército y pudieron salir de esta situación. Formaron el ejército llamado el Ejército de los Ayaninkas. Y bueno, el pueblo ayaninka es un pueblo que hasta el día de hoy es afectado por las consecuencias que trajo este periodo por el MRTA y el Sendero Luminoso, y y también es un sitio que ahora está muy gravemente afectado por el narcotráfico que se da por esas zonas de la selva. ¿Cómo crees que impactó en tu adolescencia y o juventud el hecho de vivir en época de terrorismo? Realmente el terrorismo me impactó porque tuve mucho miedo, ¿no? De joven
tenía mucho miedo de salir a la calle, ¿no? Que pusieran alguna bomba en algún sitio donde estuviera, ¿no? Éramos muy conscientes porque lo veíamos a diario en las noticias, ¿no? Y entonces sí fue una época que viví con bastante temor, ¿no? ¿Grabas algún rencor hacia el terrorismo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No sé si la respuesta sea rencor, pero sí yo diría un rechazo total al terrorismo, ¿no? Fue una época eh, tan dura, ¿no? Y en la que tanta gente perdió su vida, ¿no? Que realmente no me pude imaginar volviendo a vivir algo parecido, ¿no? ¿Cuál fue el atentado terrorista que más recuerdes? Definitivamente el de Tarata, ¿no? Fue algo impactante ver las noticias, las imágenes, los periódicos, ¿no? Eh, fue, fue lo que más quedó grabado en mi memoria, ¿no? A esa edad. ¿Alguna vez te tocó vivir un atentado terrorista de manera cercana? No, felizmente y gracias a Dios, no. Pero, pero sí sufrí por mi país, ¿no? De ver realmente tanta gente sufriendo en todo el Perú, ¿no? Por por el terrorismo. Bueno, en conclusión podemos decir que ese trabajo la verdad nos ha ayudado a la mayoría de nosotros. Puedo decir que la verdad hasta algunos de nosotros no, ni siquiera sabíamos lo que era la ULM antes de investigar y ver un poco más acerca de este sitio. La verdad que nos ha gustado bastante y pensamos que la verdad es importante que estos recuerdos y memorias que tiene la mayoría de los peruanos hasta el día de hoy esté ya casi anclada en el Perú, en la historia del Perú, casi de una manera física, pero también psicológica en la mente de tantas personas, como una manera de decir que esto no vuelve a suceder y pasándole estos conocimientos a otras generaciones. Ahora Joaquín también va a agregar su opinión. Gracias, Rafael. Bueno, ahora yo quiero decir también que, como ya mencionó Rafael anteriormente, muchos de nosotros no conocíamos ni siquiera la existencia de este museo, como es mi caso. Pero ahora que investigamos y me doy cuenta de que este museo fue hecho en honor a todas estas víctimas, ¿no?, que sufrieron los atentados terroristas en esas oscuras épocas. Eh, Me llena de orgullo el saber que este grupo terrorista ya no sigue. Y además, ¿cómo se llama? Que gracias a este tipo de acciones, ¿no?, porque tomó el Estado, porque la construcción de este museo, las generaciones nuevas pueden informarse acerca del tema y, y no cometer los mismos errores. Y quisiera cerrar diciendo una frase de la famosa poeta Marcia García, que dice, ¿no?, que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y muchas gracias.